Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos escuches, donde quiera que nos escuches. Bienvenidos a una transmisión más de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Ivonne. Eh, pues estamos aquí, como siempre, en Restaurando al Ser, ese espacio físico etérico donde te acompañamos en ese recorrido desde la parte oscura y temerosa de tu mente hacia la luz del amor incondicional de tu corazón. Y te brindamos herramientas y técnicas de muchos ámbitos, eh, tanto físico como mental, emocional, espiritual, para hacer estos procesos, ¿no? Y además pues ofreciéndote pues un espacio de contención y de seguridad donde puedas hacerlo sin miedo. Y justamente, bueno, pues nos preguntaron, eh, y aprovecho para decirles que sigan mandando sus preguntas y sus comentarios porque siempre los leemos. Y decirle a Sandra Ordaz y a este sí es un nombre que yo creo que son puras iniciales. KRZYST o Froskowski, en fin, no lo Ok. puedo leer bien, que sus comentarios acerca de cómo lidiar con la energía o qué hacer con la energía, y Sandra que nos dice qué hacer con el miedo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Y entonces, bueno, pues hoy precisamente vamos a platicar un poco de qué hacemos con el miedo, que el miedo finalmente es una energía, ¿no? Y una energía que tiene una finalidad buena, ¿no? Que es protegernos, pero también está de pronto muy rebasado este asunto del miedo. Así es que veremos qué nos dices, Eduardo, acerca de esto. Vale, pues tú también sabes mucho de este tema, Ivonne. Tú me puedes ayudar hoy con este tema, que es el miedo. Y Ujú, bueno, desde mi punto de vista, siempre veo el miedo para vivir sin miedo. Lo primero siempre es autoconocerse, identificar de dónde viene, porque no es de que el miedo apareció y dijiste, uy, ya hasta aquí está el miedo en meditaciones. Todo viene de nosotros mismos. Entonces no es algo externo a nosotros. Por ejemplo, normalmente pensamos que si estamos en un lugar oscuro o cualquier cosa que nos cause miedo, ujú, automáticamente ponemos el dedo hacia afuera y decimos, eso me está haciendo miedo, pero en realidad no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia adentro, porque todo pasa internamente. Solamente ujú. usamos esa imagen externa para nosotros crear ese miedo. Y es diferente para cada persona. Algo que siempre he visto muy interesante es, bueno, se usa más en Estados Unidos cuando se habla inglés, que dicen, this is scary, eso da miedo. Pero el miedo es algo personal, es diferente para cada persona. Entonces no podemos definir, porque la realidad no es algo objetivo, es algo que se vive para cada persona. Entonces no podemos decir que simplemente porque hay una serpiente o una araña significa que da miedo a todos en general, depende de cada persona. Y lo mismo pasa con la oscuridad y con todas estas cosas. Lo interesante es que la mayoría de la gente tiene miedo a ciertas cosas, pero en muchos casos es porque hemos sido programados de manera similar. Entonces, como crecimos en un ambiente similar, adquirimos las mismas formas de pensar por la escuela, por la sociedad y incluyendo también los miedos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, a mí una vez, hace mucho tiempo, alguien me dijo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? Y me pareció bastante interesante. En aquella época, pues obviamente yo no estaba muy metido en estos temas, pero se me hizo muy interesante porque en realidad es solamente incertidumbre de no saber qué hay ahí.
y eso el no saber se genera un miedo. O también muchas personas cuando están nadando les da miedo simplemente no saber qué hay debajo de ellos. Y muchas otras cosas. Entonces a veces no es que el miedo venga desde afuera hacia nosotros, es que nosotros con nuestros propios pensamientos generamos esta idea de, generamos esta emoción que es el miedo, que al final de cuentas es una vibración en nuestro cuerpo que es generada por nosotros mismos, por nuestros propios pensamientos. Y como siempre hablamos de observarse a uno mismo, porque al observarse a uno mismo va a poder darse cuenta de qué es lo que está generando esto. Es decir, si ves una serpiente y de repente te da miedo o no te da miedo, pero te observas de dónde, qué fue lo que ocasionó, qué fue lo que impulsó esos pensamientos de miedo, pero el miedo es una emoción que la emoción es la reacción al pensamiento, entonces tuvo que haber un pensamiento, al menos muy rápido, para que haya desencadenado esa energía en el cuerpo, esa emoción. Pero bueno, antes de continuar, Ivonne, yo sé que tú tienes mucha experiencia en esto, en este tema en específico. Este es como tú dices, tu mero mole. Entonces, no sé, me gustaría escuchar también tu punto de vista al respecto. Sí, el miedo es una emoción básica, ¿no? Tenemos emociones, tenemos muchas emociones que em, son diferentes energías vibratorias dentro de nuestro cuerpo y cada emoción tiene un nivel o una frecuencia vibratoria. Y entonces tenemos 5 emociones básicas y una de ellas es el miedo, ¿no? Junto con el enojo, la tristeza, eh, la alegría, el amor, ¿no? Entonces, el miedo tiene un objetivo de sobrevivencia, porque nos hace percibir los peligros, ¿no? Si hay un peligro no sé, de morir de hambre, por ejemplo, ¿no? Tengo hambre y siento que voy a morir de hambre, inmediatamente en el bebito se dispara esta señal de miedo. ¿Para qué? Para que llore, ¿no? Para que haya una reacción de llanto, de molestia y de llanto, y entonces papá y mamá sepan que es hora de darle de comer al bebé, ¿no? En general, el bebé no tendría que llegar a ese momento cuando la mamá está muy conectado con él, pero está este mecanismo de poder dar una señal de alarma, como en cualquier coche, ¿no? Un coche que tiene sus foquitos y que te avisa que ya no tienes gasolina o que el aceite se está acabando o que se está calentando. eh, es muy bueno para poder saber el estado del coche y poder prevenir algún accidente, ¿no? Entonces, esa es la misma señal que nosotros tenemos y que podemos reconocer como miedo, y eso es natural y normal. El asunto o el problema viene cuando esta señal de miedo no se sabe procesar, no se sabe reconocer y es activada por nuestra mente, como bien dices, ¿no? Por algo interno, ante un elemento externo. Y entonces aquí es un poco esta pregunta que es, ¿qué te pasa con lo que te pasa? ¿No? O sea, ante algo que pasa, ¿qué te pasa? Ujú, Y aquí viene esta subjetividad de las cosas, porque ante una araña, ¿no? Muchos pueden asustarse, ¿no? Y muchos no. Inclusive puede haber un grupo de personas que ante una araña digan, ¡ay, qué bonita, qué hermosa! A ver, déjame verla y quieren investigarla y todo. Habrá otro grupo que ante la araña diga,
no me importa. Y habrá otro grupo que ante la araña mueran de miedo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué ese grupo de personas le tienen miedo a la araña? Pues porque seguramente ha habido experiencias, ya sea propias o del sistema familiar, en donde la araña hizo daño a alguien. Y entonces se quedó ese estímulo grabado en el cuerpo de peligro, 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 aquí puede haber algo más, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tiene que ver con las experiencias de vida, tanto propias como del sistema familiar o del colectivo humano, eh, pero que bien dices, me gustó cómo inicias porque ante el autoconocimiento podemos empezar a lidiar con todo esto, ¿no? Porque muchos miedos eh, frecuentemente terminan en algo que se llaman fobias. Y hay maneras de lidiar con las fobias cuando se hace un proceso de autoconocimiento. Sí, y bueno, en este caso estamos hablando de manera muy general, que se trata de miedos que otras personas incluso pueden verlos. Por ejemplo, obviamente si tienes miedo a las arañas o a las serpientes y ves una, es muy obvio para mucha gente que te vea que le tienes miedo a las arañas ahora o a las serpientes. Pero ¿qué pasa cuando el miedo es algo más profundo, más interno? No tiene mucho que ver con algo que está pasando allá afuera. Nadie lo va a poder ver. Y la única persona que es capaz de verlo es uno mismo. Entonces, cuando hablo de autoconocimiento, porque aquí ya hay que distinguir que el miedo es algo, no se trata solamente de algo que está ahí, miedo hacia afuera, porque la misma palabra nos puede ayudar a como no entender muy bien esta situación, porque en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, estamos acostumbrados a decir, eso me da miedo, me da miedo. Yo lo que Ujú. aprendí hace mucho fue a cambiar mi vocabulario interno a algo como yo he provocado esta energía que genera miedo en mi cuerpo basado en lo que acabo de observar. Sé que suena largo, pero me ayudó y me sigue ayudando. Y bueno, eventualmente te acostumbras y no es necesario que te pongas estas palabras, pero dejé de apuntar dedos hacia afuera, dejé de decir, sí sigo diciendo me da miedo, por ejemplo, pero solo para tener una comunicación. Pero cuando me hablo a mí mismo internamente, no le echo porque al decir me da miedo, es como echarle la culpa a algo externo que te lo provocó, pero tomo responsabilidad y digo, yo tuve miedo de esto, me he generado este miedo basado en lo que acabo de observar. Ahora, no siempre se trata de algo que está allá afuera de manera física, a veces es algo solamente interno, como a veces que estamos en la noche a punto de dormir, de repente nos llega un mensaje, perdón, nos tenemos un pensamiento y ese Ujú. pensamiento nos genera el miedo. No hubo nada externo físico que nos hiciera siempre se me olvida la palabra trigger, am, Ese disparador, que, ¿no? que nos active ese miedo. Fue un pensamiento que nosotros mismos lo generamos. Ahora, la idea aquí no es echarnos la culpa y decir, eh, tengo miedo a eso, qué mal. Entonces, la idea no es verlo como algo negativo. Todos tenemos algún miedo, solo que están muy escondidos. Entonces, muchas veces el poder ver un miedo es algo, yo lo veo como algo positivo, porque es como observarte, y si nunca encuentras nada es porque o ya te limpiaste bastante de tus propios miedos o, que es lo más seguro, no has buscado lo suficiente. Porque si le sigues buscando, vas a encontrar. Entonces, cuando encuentro algo, simplemente observándote. Y cuando observas algo, dices, ah, no sabía que tenía este miedo, entonces muchas veces no sabes qué hacer con eso, pero al menos ya estás consciente, ya sabes que está ahí, ya sabes qué pasa. Y la próxima vez que pase, vas a poder entender la situación y entre más experimentes eso, eventualmente vas a saber qué hacer. O simplemente tu mismo cuerpo, tu misma
tu misma programación se cansa y dice, ya me cansé de tener miedo a esto, no sé ni por qué, pero ya me cansé. Entonces, simplemente el estar consciente lo va cambiando poco a poco. Y, y bueno, hay que aclarar que los miedos no se tratan solamente de algo físico, los miedos son de pensamientos, pero cuando vamos a algo físico, por ejemplo, esa araña provocó pensamientos. Tal vez un pensamiento súper rápido que no lo alcanzamos a ver porque pasó demasiado rápido, pero como estamos influenciados, ese es un estímulo. La araña o la serpiente es un estímulo que nos generó un pensamiento y ese pensamiento fue el que activó esa frecuencia, ese miedo, porque el miedo es una frecuencia. Nuestros pensamientos son disparadores hagan de cuenta que es un arma, así como que un pensamiento dispara la emoción. Ahora, si estamos conscientes de esa arma, de ese pensamiento, que es probablemente lo más complicado, pero es posible. Al menos podemos estar conscientes de cuando ya se disparó la emoción, entonces podemos estar conscientes de la emoción. Pero el problema es que muchas veces como no entrenamos, no nos enfocamos mucho allá afuera y se nos olvida un poquito de lo que pasa adentro. Nuestra atención está ya en la araña, en la serpiente, que no nos damos cuenta de lo que está, del arma y de lo que acaba de disparar. Y tal vez nos damos cuenta después de unas horas o minutos o días a veces, pero ya nos afectó bastante porque esa frecuencia de miedo es pues muy dañina. Ahora, no hay diferencia en realidad entre miedo a algo físico y miedo a algo mental, porque en realidad los dos vienen desde la observación interna que es el pensamiento. Es decir, el pensamiento generó eso y lo que está allá afuera fue solamente un estímulo que ayudó a crear ese pensamiento. Pero normalmente lo tratamos de dividir porque decimos es que es un miedo a algo que existe y algo que no existe, pero en realidad no es así. Los pensamientos existen, cualquier tipo de pensamiento. Entonces, solo porque muchas veces pensamos y sobre todo en México, no sé si antes todavía, pero existía esta idea de que yo no le tengo miedo a nada. Ahora eso, no sé qué palabra usar, pero como un poco ridículo porque no es posible. Todos tenemos algún tipo de miedo, solo que no lo hemos buscado o es nuestro propio ego que no lo quiere ver. Ahora, Ujú, no hay nada de malo en encontrar un miedo, es encontrar algo que pueda sanar. Yo lo veo siempre como una oportunidad para darte cuenta o sanar algo. Entonces, muchas veces lo que pasa es que el miedo a compartir nuestro miedo genera otro miedo. Voy a explicar aquí. Y creo que es algo muy común. Por ejemplo, supongamos que yo me observo internamente. Observo y de repente estoy hablando y observo mis pensamientos. Em, por ejemplo, bueno, no sé, quiero hablar algo más. Supongamos que me da miedo hablar en público. Bueno, ya no lo tengo, pero antes sí tenía un poquito de miedo. Ahora me observo y veo que no tengo eso, pero en el pasado, al principio, cuando empecé a hacer estos videos, yo sí podía observar en el momento y decía, puedo observar esto, veo que está pasando. Después, al hablar de eso, porque acabas de encontrar un miedo, ¿vale? Y ese miedo es algo, pues, trabajaste profundamente para encontrarlo y ya lo encontraste. Ahora, cuando lo quieres compartir, supongamos que yo vengo aquí públicamente y digo, tengo miedo de hacer esto, ahí genera otro miedo de, ¿qué tal si me juzgan? ¿Me explico? Entonces, muchas veces hay personas ujú, que desconfían de otros simplemente porque encontraron algo de ellos mismos y tal vez la sociedad lo va a ver como algo negativo. Por ejemplo, todos tenemos algo, todos. Pero si lo compartes con una persona y esa persona, o sea, prácticamente te abres, compartes algo muy profundo de ti y esa persona lo agarra para juzgarte, te cierras y ya no genera mucha gente se aísla de todo y ya no ujú, comparte, entonces muchas veces eso es lo que hace una persona que sea un poquito alejada de los demás. Pueden hacer otras cosas, obviamente, pero esto pasa mucho también y esto es como ya un nivel más avanzado, por así decirlo. No sé si es la palabra correcta, pero un nivel diferente
de compartirte a ti mismo, porque ya aquí ya estás como poniéndote en de una manera vulnerable para que los otros agarren tu pensamiento que encontraste muy profundo en ti y que te ataquen con eso mismo, que es algo que he visto que es muy común, que, que muchas veces no lo observamos, pero bueno, son cosas ya, es como un nivel más profundo de tener confianza con alguien. Y, y bueno, sí me gustaría aclarar que no hay diferencia entre algo, miedo a algo físico y algo que no existe. Pero mientras lo pensemos, todo existe para nosotros, para el pensador. El pensador que piensa un pensamiento existe para el pensador. Y como la realidad no es algo objetivo, es algo subjetivo que el observador está experimentando, existe para él o ella. Ujú, Entonces, cuando digamos eh, cuando digamos tienes miedo por nada, tal vez para una persona no significa nada, pero para la otra persona sí significa algo porque es algo que ha experimentado que en algún momento pueden ser muchas probabilidades de dónde viene. Hay muchas probabilidades, muchas raíces pueden ser de esta vida, de otras vidas, pueden ser de cuestiones físicas, cuestiones del cuerpo, cuestiones de ADN, eh, porque muchos de nosotros, el espíritu no es humano, viene de otros lados. Bueno, en realidad todos. Entonces, muchas veces no entendemos el por qué tenemos ciertos miedos, porque probablemente viene de otro lado. Y por cierto, cuando morimos, esos miedos, no todos, pero muchos de ellos se van con nosotros. Entonces, si no los arreglamos ahora, nos lo llevamos para allá y allá cuando regresamos decimos, no, no trabajé en esto, pues para la próxima. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y muchas personas incluso han estado aquí muchas veces sin poder arreglar el mismo problema, el mismo problema. Y ujú, yo en mi caso, yo sé que vine por unos miedos que los he trabajado bastante. Y bueno, he hablado mucho sobre los ríos. Yo tenía miedo a los ríos y de repente un día me fui a vivir a Europa que está lleno de ríos, porque yo crecí en Ciudad Juárez, donde hay un río que es la frontera. Y cruzar ese río eh, fue complicado para mí, pero simplemente no, cuando iba caminando cruzando el río no miraba para abajo, pero mi mamá me llevaba, entonces pues no podía decirle que no. Pero ya después, pues obviamente trabajé en eso y ya no tengo ese miedo. Pero después descubrí que esto fue principalmente por experiencias de otros lugares, de otras vidas, vamos a llamarlo vidas pasadas, que ahora ya tengo, que soy mucho más consciente de eso. Ahora, lo que sí es muy común es que esos miedos se generen en nuestra infancia, de nuestra vida actual, que es algo de lo más común. No es lo único, pero sí es algo muy común. Entonces, porque la pregunta aquí es, ¿qué hacer con los miedos? No simplemente hablar de los miedos, sino qué hacer con esos miedos. Bueno, la idea es, otra vez, autoobservarse. Cuando no necesariamente tenemos que ir directamente a saber de dónde viene o saber todo al respecto. Lo primero es autoobservarse. ¿Qué significa esto exactamente? Ahora, para eso tenemos que entrenar. Por eso, no sé, ya sean, hay muchas meditación, autoobservación, muchas cosas, cuando estamos tranquilos. Para cuando ya tengamos algo ya complicado, que vemos la araña o la serpiente o ese pensamiento raro que nos llegó en medio de la noche, estemos más preparados para poder observarlo y estar más preparados para hacer algo al respecto antes de que nos dispare muchas veces las emociones. Tal vez nos ujú, disparó 3 veces, pero para la próxima vamos a recibir solo un disparo de emociones. Y para la próxima, y antes de que dispare, ya lo agarramos y hacemos algo al respecto. Ahora, ¿qué hacer al respecto? Entre más consciente, entre más observemos nuestros propios pensamientos o qué están generando o qué está desencadenando estos pensamientos, porque muchas veces no están relacionados. Por ejemplo, supongamos que pensamos que tenemos miedo a las serpientes, pero si observamos a nosotros mismos cuando vemos a una serpiente, empezamos a observarnos de que en realidad no es la serpiente en sí, tal vez es
una parte específica de la serpiente que nos recuerda otra cosa. Entonces, en este caso no era la serpiente en sí que nos estaba generando ese miedo, era no sé, ya sea los ojos que nos recuerdan a otra cosa. Entonces, el pensamiento no viene de la serpiente en sí, viene de esos ojos que nos hacen pensar en otra cosa de la cual sí tenemos miedo. Esto es un ejemplo nada más, pero es algo muy común. Am, Ahora, el miedo es algo que se ha usado para mantenernos, para no autoconocernos, porque entre más nos autoconocemos, más somos más independientes, podemos hacer, para mí es el mejor estilo de vida que puede haber. Es lo primero que recomiendo, auto observarse. Ahora, ¿qué es lo que, vámonos ahora sí a la parte contraria, que es cómo nos afecta, cómo nos controlan? Aquí es todo lo contrario. Ujú, Muchos de estos seres, bueno, este es un tema un poco complicado, primero voy a tener que hablar de otras cosas, pero hay que recordar que el miedo es el arma de ellos, de quienes, pues, de los negativos. ¿Por qué? Muchos de ellos no, pero primero, no quieren que sepamos quiénes somos, porque una vez que sepamos quiénes somos, una vez que nos auto-observemos, ya no vamos a caer en sus trampas, porque sus trampas están principalmente basadas en miedo. El miedo es un arma que usan para nosotros, pero no es de que ellos traigan y nos digan, uy, la serpiente, no. Nos programan para que nosotros mismos generemos ese miedo. Pero ese miedo normalmente no es solo por las serpientes. Lo hacen a propósito por cosas que nos puedan acercar a aprender un poquito más de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿alguna vez se han preguntado por qué la mayoría de la gente en el mundo está programada? No es una, no es una coincidencia que la mayoría de la gente en el mundo tenga miedo a fantasmas. Porque si no nos hubieran programado a tenerle miedo a fantasmas, la gente se preguntaría, ¿y qué es eso? Y quería saber más, quieren saber más. Y van a descubrir que en realidad nuestra idea de realidad es un poco diferente. Entonces, con, con simplemente ocultar la información o negar cualquier tipo de información sobre los fantasmas y además de eso crear un miedo a la gente, simplemente lo que hacen es alejarte de eso. Porque una vez que tienes miedo, ya no puedes pensar conscientemente, ya no puedes pensar analíticamente. Entonces ya no te preguntas, ¿será real? ¿Y si sí es real, qué es? ¿De dónde viene? Ya no te preguntas eso. Entonces el miedo es un arma para alejarte de ciertas cosas. Lo mismo ha pasado en el pasado con las religiones. Podemos hablar es un típico ejemplo claro de las religiones. La religión recuerden, el miedo es un arma que usan. Ahora, en el caso de las religiones, y lo digo con todo respeto para la gente que es religiosa, te dicen, si no haces esto, te vas a ir al infierno. Entonces tienes que hacer esto o pasa esto. Entonces siempre hay algo negativo, un castigo que te quieran poner. En el caso de la ciencia, ahora, porque pues ahora tenemos ciencia, que es prácticamente lo mismo. Si no sigues la ciencia, entonces es pseudociencia. Y tú no ujú, quieres ser llamado un pseudocientífico, porque sería como una manera de hacerte sentir mal. Imagínate que estás en la escuela y que a un niño le dices, "Mm, sabes que todos los niños que, que hacen bueno, ha habido experimentos donde a los niños les dicen que los ponen a niños en una habitación, en una escuela, y les dicen, levante la mano los que tienen ojos café y los que tienen ojos azules y verdes. Y los de ojos café levantan la mano y dicen, ok, hay un estudio que dice que todos los niños que tienen ojos café son, son muy negativos o malos o más tontos. ujú, Y la gente se lo empieza a creer y los otros, la gente de otros colores, empiezan a decir, "Mm, creo que sí, tal vez sí", y se crean esa realidad. Ahora, tal vez pensamos, son niños y no nos pasa a nosotros, pero nos pasa, simplemente porque no nos observamos, nos pasa y nos pasa a todos y así es como controlan. Es como cuando te dicen, si no te inyectas, eres un anti algo. Anti, siempre es algo negativo.
Si no haces esto, eres aquello. Y no sé si han escuchado frases típicas de cuando decían, por ejemplo, Trump es racista y si tú votas por él, eres racista también. Así ya te Ujú, dijeron qué hacer. Me explico, por el miedo a ser llamado de esa manera. Entonces, el miedo es una forma de control, pero ujú, ese control termina cuando nosotros somos conscientes de nosotros mismos y nos damos cuenta y no permitimos que pase eso. Simplemente con decirte eso, no te afecta cuando te lo crees. Eso, no es que la otra persona nos afectó, nos afectamos a nosotros mismos al creérnoslo. No hay nada externo aquí, lo único que sí hay externo es ese estímulo, esas palabras que nos estimulan a nosotros a crearnos esa misma programación. Ahora, muchos de nosotros fuimos a la escuela, nos programaron de una manera específica, con pensamientos específicos, tuvimos que aprender cosas de manera específica y que si no las aprendíamos así, éramos burros. Otra manipulación. Ahora, pues, nos programaron y ya estamos programados y para reprogramar, para quitarnos esa programación y cambiarla, pues toma tiempo. Pasamos muchos años siendo programados y probablemente llevemos muchos otros años siendo reprogramados. Ahora aquí hay otro miedo que entra, el miedo a lo que van a decir los demás. Creo que ese es un gran miedo, porque muchas veces nos cuestionamos cosas pero simplemente por el hecho de qué va a pensar mi esposa, mis hermanos, mi familia, es como me da miedo hablar de eso o me da miedo incluso pensar eso, que ese es un propio miedo que nos estamos poniendo nosotros, que es algo muy común. De hecho, mucha gente me escribe que bien ve los videos y me dice que les da pena hablar de esto por miedo. Ahora, yo personalmente en algún momento también tuve miedo de hablar ujú. de estos temas. Y obviamente Ivonne me ha ayudado bastante porque ella pues tiene experiencia en esto. Y, y me di cuenta que el perderle miedo, una vez que pierdes miedo a lo que te puedan decir, ya no te controlas, no te controlan con ese miedo. Y te das cuenta de que hay otros tipos de miedos similares, de qué va a decir la sociedad, de qué va a decir. Ahora, en mi caso, pues bueno, yo hablaba con los seres de dimensiones superiores, era yo, aquí nadie me lo contó. Yo lo viví directamente todos los días y ya no lo pude negar. Yo decía, esto es real porque yo lo estoy viviendo en este momento. Habrá mucha gente que nos está escuchando, lo está escuchando en nosotros, pero tal vez nunca ha vivido nada o no recuerda y tal vez tengan ese cierto miedo y es normal, nos pasa a todos en algún momento. Solo sí me gustaría decirles que tenerle, quitarnos ese miedo de lo que es lo que vayan a decir va a tomar tiempo, pero una vez que lo hagamos y si nos enfocamos en eso, yo siempre digo, porque lo visualizo así, es que nos volvemos indestructibles, porque ya no importa lo que nos vayan a decir, ya no nos afecta. Ahora, tal vez no tengamos argumentos suficientes para poder defender nuestro punto de vista, y eso es normal, porque ellos, pues la ciencia y todas esas cosas tienen argumentos por todos lados, pero, bueno, en mi caso yo llego a un momento donde yo sí junté muchos argumentos para decir o contradecir su punto de vista y decir mi punto de vista, el por qué. Pero obviamente mucha gente que nos está viendo no va a tener argumentos suficientes para poder decir o o explicar el por qué piensa de esa manera. Pero no hay ningún problema en pensar de una manera en específico. Es algo que nos pasa el miedo a estar equivocados basados en las opiniones de otras personas. No es que estemos equivocados, es que lo que las otras personas vayan a pensar y que puedan usar argumentos en nuestra contra para que nos hagan pensar o sentir mal. Entonces, ese es un miedo. Ahora, solo porque no tenemos argumentos no significa que estamos mal. Muchas veces hay personas que aparecen con muchos argumentos, tal vez buenos argumentos, y callan a otros, pero solo porque sean callados no significa eso simplemente significa que esa persona no tuvo argumentos para, para defenderse, pero no significa que, que sea, que esté mal. Obviamente toda la gente que nos está viendo pues tiene
pensamientos raros y muchos de ustedes pues probablemente no tienen miedo, pero algunos sí. Y esto es algo por el que todos pasamos porque vamos en contracorriente, como dicen los seres de dimensiones superiores, como si fuéramos un río contra la corriente, donde todos van para un lado y nosotros vamos para el otro, pero aún así sabemos a dónde va esa corriente y hemos decidido no ir para allá. Em, bueno, hay muchas otras cosas que puedo decir, pero antes de continuar, quiero que Ivonne hable de esto porque yo sé que ya tiene cosas que compartir. Sí, pues hay varios elementos ahí interesantes de lo que acabas de decir. Y uno de ellos tiene que ver con con estos espacios comunes de los que estamos en las mismas, o pensamos igual, ¿no? O sea, el tener un espacio donde puedas expresar estas cosas raritas y diferentes y que no seas juzgado por ello, ¿no? Sino que seas bienvenido y seas acogido, eso disminuye muchísimo el miedo, ¿no? Lo disminuye muchísimo. Y ya sea que sea por estos temas en particular o por cualquier miedo. De hecho, hay una tendencia generalizada del ser humano de buscar el grupo igual a mí, ¿no? Entonces puede haber el grupo de los que le tienen miedo a las arañas, el grupo de los que le tienen miedo a las serpientes, el grupo de los que le tienen miedo a X, Y, Z, ¿no? Y eso te ayuda mucho porque cuando tú compartes eso que te está pasando con otros, el miedo disminuye de cualquier cosa que estés hablando, ¿no? Inclusive es interesante esto del fantasma, ¿no? Porque si tú estás solo, no vas a hablar de fantasmas o no vas vas a tratar de no pensar en fantasmas. Pero ¿qué pasa? No sé si recuerden, ¿no? Las experiencias de irte a un campamento con tus cuates o de estar en una pijamada. ¿Y qué pasa? Empezamos a hablar de estas historias de miedo, ¿no? A contar cosas de, sí, en casa de mi abuelita un día se movió un ropero solo y cosas, empezamos a contar esas historias porque estamos en grupo, porque estamos en comunidad, porque compartimos experiencias. Y en la medida en la que vas compartiendo experiencias, va bajando el miedo, porque te das cuenta que es algo común, que son experiencias que nos han pasado a todos y entonces como que empiezas a decir, ¿no habrá algo más allá atrás? ¿No? ¿No será que eso de los fantasmas es, 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 es algo diferente a lo que nos han contado? ¿No? Eh, y además ir haciendo estos nuevos canales neuronales con nuevas experiencias, ¿no? Yo tengo una anécdota, ¿no? Porque tanto mi hermana como yo le tenemos mucho miedo o le teníamos mucho miedo a a los pájaros, a todo animal que vuela y tiene plumas, ¿no? Y entonces, pues ha sido un proceso, para mí ha sido un proceso de muchos años, ¿no? De tenerles desde un pánico, ¿no? De verdad de sentir que todo mi cuerpo se contrae y unas sensaciones muy intensas internas ante una gallina o una paloma o cualquier pajarito, ¿no? Y entonces mi hermana también lo tiene y entonces platicando y todo esto nos dimos cuenta que nuestro papá fue como el iniciador, ¿no? Tal vez haya más experiencias más atrás, pero para nosotros mi papá, porque cuando mi papá era chico, su papá los mandó a él y a su hermano a que mataran una gallina, ¿no? Como se mataba en aquel entonces, que era una salvajada, ¿no? O sea,
tenían que agarrar el pescuezo y en fin, y les fue muy mal, salió muy mal el asunto. Y entonces mi papá quedó, pero así mal. Y después nosotras dos tuvimos una experiencia no igual, pero similar, a mi mamá le regalaron un guajolote, ¿no? Se usaba antes que cuando alguien te hacía un favor o tal, podía haber un pago en especie, ¿no? Y entonces le pagaron a mi mamá con un guajolote. Y lo tenía ahí en el patio trasero de la casa y nosotras pues no salíamos, pero ni por error, ¿no? Pero mi hermano, un día que nosotros estábamos en la ventana de nuestros escritorios daban a ese patio. Entonces mi hermano un día agarró el guajolote y nos lo puso así como enfrente, este, a través del vidrio, pero de todas maneras para nosotros fue como muy impactante. Estábamos chicas y entonces empezamos a gritar como loquitas, en fin. Eso hace que ese miedo se establezca más fuerte, que se vaya enraizando cada vez más fuerte. En un principio, digamos que no lo trabajé mucho porque pues no, tampoco es que yo viviera cerca de pájaros, ¿no? Hasta que nacieron mis hijas y ha sido un proceso muy interesante porque a mis hijas les gustan mucho los zoológicos, les gustan mucho los animales, les encanta ir a estos lugares, ¿no? Y entonces yo dije, yo tengo que superar esto, ¿no? No puedo estar miedosa, ¿no? Ante esto que es natural, ¿no? Y conforme fueron pasando los años y fueron pasando las experiencias de entrar a estos lugares donde hay muchos pájaros, ¿no? Eh, junto, no sola, sino junto con mis hijas, junto con mi marido y como apreciando la belleza de los pájaros, apreciando sus colores, sus plumas, en fin, ¿no? Todo un trabajo primero de mirarlos, ¿no? Y así pasaron muchos años. Y el año pasado, que estuve con una amiga en España, y resulta que su esposo, ex esposo, su pareja, lo que fuera, se dedica a adiestrar halcones para, eh, porque o sea, te los rentas para que vayan a hacer limpieza a los aeropuertos, a las catedrales, tal, para que las palomas no estén ahí, ensuciando, ¿no? O en los aeropuertos, el cielo de los aeropuertos, yo no sabía, tiene que estar limpio de palomas porque si no, los aviones corren peligro, ¿no? Entonces usan halcones y una vez al mes llevan a los halcones a volar ahí alrededor de los aeropuertos. O sea, fue súper interesante. Y entonces esta mujer nos dijo a mi hermana y a mí, las voy a llevar para que vean los halcones, van a ver qué bonito, no sé qué, y nosotros así de, oh no, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues bueno, vamos, ya he tenido ya más contacto, no creo que pase a mayores. El caso es que fue una experiencia maravillosa, fue lindísimo, fue muy padre y tienen un área en donde tienen a los bebés recién nacidos, a los chiquitines, entonces en unas tinas con focos para darles calor y en fin, y entramos ahí, ¿no? Y entonces coge mi amiga uno de los bebecitos y me lo pone en las manos, ¿no? Y fue de verdad así de respira profundo, cuenta hasta 1000, ¿no? Y fue maravilloso poder entrar ya en contacto directo con algo a lo que yo le había tenido mucho miedo por años y años y años y años. Pero todo eso fue por todo un proceso
en donde la característica siempre fue el acompañamiento de personas amadas, de personas queridas que estaban ahí conmigo, ¿no? Y que me llevaron a llegar a ese punto. Eh, en contraposición a algo que solemos hacer y que, este, pues mi invitación es a que no lo hagas, que es a asustar, ¿no? Porque sí, eso me lo hicieron también varias veces de chica, ¿no? Gente que sabía que yo le tenía miedo a los pájaros, de repente me ponían un pájaro encima, ¿no? Así de, ¡ah! Y era peor, ¿no? Obviamente era un gran susto, ¿no? Y eso no está nada bonito, ¿no? Que te vayan asustando de mil maneras, porque se genera más miedo y más miedo y más miedo. Entonces, bueno, pues esa es una de las cosas que, que yo creo que son muy buenas para bajar el miedo, ¿no? Y platicar de ello y hablarlo. Y otra cosa que quería hablar o puntualizar de lo que dijiste, Eduardo, que también se me hizo muy, muy interesante, porque sucede para todas las emociones, es el miedo que nos da hablar de nuestro miedo, Mm. ¿no? Así como eh, también se da, por ejemplo, el me enoja mi enojo, ¿no? Me entristece mi tristeza. O sea, hacemos como unas sobreposiciones de las emociones que no nos ayudan en nada, ¿no? Y entonces ¿no? De hablar de mis miedos me da miedo, porque de fondo está, ¿no? Ese miedo a que me critiquen, a que me juzguen, a no pertenecer, a que me hagan a un lado. Y, y la verdad es que hablar de mis miedos es muy sanador, ¿no? Y de hecho, es una gran estrategia de gente que tiene mucho miedo a hablar en público. Una de las estrategias que se les plantea es que en cuanto se paren frente al público, lo primero que digan es, tengo mucho miedo a hablar en público, pero aquí estoy. Y empiezas a hablar. Y entonces lo liberas, ¿no? Y se te da fluido y generalmente lo que sucede al final de la plática es, pero ¿por qué dices que tienes miedo si lo hiciste muy bien? Y, Porque se le quitó. ¿no? Porque pues, ya lo puso afuera y se va, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, esas, digamos que son algunas tips o estrategias o cosas que les puedo compartir, ¿no? Sí, y bueno, agregando lo que dice Ivonne, también he escuchado y bueno, lo hice en algún momento, fue si tienes miedo a hablar en público, haz un chiste o cáete a propósito, haz algo para que se rían de ti y ya, como ya se rieron de ti, ya no, ya te pasó lo peor que te pudo haber pasado, entonces ya no te puedes sentir peor que eso. Y funciona con muchas personas. Pero bueno, para agregar un poquito porque creo que la pregunta era de cómo proteger nuestra energía y nuestros ambientes, nuestros espacios. Mm, Para agregar un poquito de eso antes de que se nos pase, porque siempre me pongo a hablar y no paro. mm, Algo que yo personalmente hago es, funciona como una forma, es decir, lo que pasa, lo que importa es la intención siempre. ¿Qué es lo que pasa con el miedo? El miedo genera una intención que daña el ambiente, en la habitación, la casa, todo, la gente a tu alrededor. Y, y hay que recordar que nosotros tenemos un campo electromagnético alrededor de nuestro cuerpo. Entonces, todas esas personas que estén cerca de nosotros van a sentir lo mismo que nosotros. Independientemente de si los sienten o no, la emoción, la frecuencia está ahí. Ahora, cada intención que tenemos va cambiando todo a nuestro alrededor. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo y se acumula en ciertos lugares? Muchas veces todo tiene que ver con la intención. Ahora, si queremos un poquito de ayuda,
que nos ayude a, sí ayudan. Por ejemplo, yo lo que uso mucho es palo santo y sage. ¿Cómo se dice sage? ¿Salvia? Salvia, la Sí. salvia blanca es muy buena. Entonces yo uso estos dos porque me ayudan, porque sé que funcionan. Y bueno, hubo momentos donde cuando trabajaba con los sirios, bueno, estaba en la casa con los sirianos, que tuve visitas inesperadas, tuve que usar mucho palo santo y me ayudó Ujú. bastante. Y no les gusta, porque tiene cierta frecuencia. Ahora, eso ayuda, pero también lo principal, lo que más ayuda es la intención que tiene una persona. Ahora, tal vez nos vamos con la idea de que necesito algo externo a mí, el palo, bueno, tenemos palo santo y la salvia, y hay otras cosas, pero Copal lo también. más, ¿lo qué? Copal. Ajá, también. Ujú. Pero lo más fuerte es siempre la intención de una misma persona, porque nosotros somos muy poderosos. El problema es que no enfocamos esa intención en algo positivo, o si lo hacemos, podemos hacer muchas cosas, pero si normalmente si tenemos miedo, pues estamos dándole algo negativo a nuestro espacio. Algo que también ha funcionado, que me gusta hacer a veces, es, bueno, porque me gusta, es escuchar música clásica, porque tiene cierta frecuencia, pero no escucharla con los audífonos, escucharla, ponerla a todo volumen en toda la habitación, porque tiene Mm. cierta frecuencia que muchas veces aleja a ciertas energías. Yo cuando conduzco a veces escucho música clásica y la experiencia es muy diferente. Eh, pero bueno, eso ya es otro tema. Es por eso que se dice que cuando, cuando estés molesto, cuenta hasta 10. ¿Qué significa eso? Es, si tienes esa activación, muchas veces te molestas con alguien, le respondes porque ya estás activado y esa persona te contesta con otra cosa o se te reactiva y luego tú reactivas a la otra persona. Entonces eso es una cadena de reactivación. Entonces, pero si cuentas hasta 10, como que le das espacio para que no esté tan fuerte esa activación y seas un poquito más consciente de ti mismo y ya no te dejes desencadenar toda esa ira, todas esas cosas. Pero bueno, prácticamente contar hasta 10 es simplemente no. Bueno, pero eso aplica más cuando estás enojado, no cuando tienes miedo. Pero bueno, aprendimos algo hoy. Ahora, obviamente podemos también ir a terapias, pero ¿qué es una terapia? Por ejemplo, tenemos el caso de EMDR. Hemos hablado Ujú. en otros videos sobre este tema, que prácticamente son técnicas avanzadas para ayudarte a superar ciertos miedos. Ahora, una persona especialista que hace este tipo de terapia te va a pedir que recuerdes esa cosa que te genera el miedo para que la observes en ese momento y seas un poquito más consciente de ello. Es decir, tú estás en una habitación tranquila, normal, pero tus propios pensamientos se van a esa idea, a ese lugar y empiezas a pensar otra vez en eso, que es lo que causa el miedo. Eso es como una prueba de que los pensamientos en sí es lo que generan el miedo, no es, no es ninguna otra cosa. Ahora, toma tiempo. Esto es un estilo de vida, no es algo que haces una vez y ya está. Esto es un estilo de vida, autoobservarse. Porque, por ejemplo, yo personalmente he visto mucha gente que va, por ejemplo, a retiros o a terapias y va una vez y dicen, ya, estoy para siempre, pero tal vez necesitan, si no han cambiado su estilo de vida, es como si fueras al doctor y el doctor em, dijera, pues estás enfermo por tu estilo de vida. Y tú le dices, ah, ok, entonces tengo que cambiar mi estilo de vida. Entonces el doctor te da una pastilla y ya está, ¿no? Pero entonces, la idea es cambiar. No puedes cambiar algo sin hacer cosas diferentes. Entonces, primero hay que hacer cambiar ese estilo de vida. Ujú. Y, y bueno, esto de que simplemente porque vas a retiros o haces cosas, no, tal vez te funcione, tal vez no depende de ti, porque no importa qué tantas, ¿cómo se llama? Cosas te digan, te hagan, al final eres tú el que va a tomar esa decisión. Bueno, yo quería hablar un poquito de qué hacer para ayudar con los miedos de ti mismo y de los lugares, pero siempre la intención, porque en realidad la intención es algo, es lo más fuerte que hay.
pero pues bueno, hay otras herramientas, ¿sí? Y si no, pues a terapia y pues si no, pues contacten a Ivonne y les aseguro que ella les ayuda mucho. Am, vale, pero ¿el miedo qué es? El miedo es simplemente alejarse de uno mismo, porque el miedo es, ¿cómo combates el miedo? El miedo es ser consciente de uno mismo. Ahora, cuando tú tienes miedo, es simplemente alejarte de ti mismo o alejarte de todo lo demás. Es como algunas personas llaman, bueno, de manera ahí un poquito más religiosa, el miedo es separarte del universo, separarte, pero tú eres el universo, entonces es separarte de ti mismo. Muchos seres avanzados no experimentan miedo, pero no es porque no le tengan miedo a nada, es simplemente porque en su realidad no han creado esta idea de experimentar miedo. Nosotros sí, pero porque hemos sido programados a experimentar eso. Em, pero bueno, ahora sí ya con un tema que yo quería hablar, que esto ya es un poquito tal vez más difícil de comprender, pero lo voy a hacer lo más sencillo que sea. Muchos de estos seres que existen, que sí existen, son creados por nosotros. Ahora, por ejemplo, en México existe la idea de la Llorona, ¿vale? La Llorona en sí, lo más seguro es que no exista, o tal vez sí, pero el problema es que mucha gente, al pensar en eso, la está generando. Entonces, literalmente, de un día para la... Supongamos que la Llorona no existe, pero la misma gente, solo por pensar en eso, el universo va a crear la Llorona, porque la gente lo está creando. Ahora, no es un ser que tiene conciencia, no está consciente de sí mismo, es como si la Matrix o el universo de repente dijera, oh, todos están creando esto, pues ahí está, automático. Ahora, muchos seres existen así y para que sigan sobreviviendo tienen que mantener ese miedo en la gente. Muchos seres, no sé si se va entendiendo, pero la idea es que nosotros manifestamos cosas, tenemos ese poder. Ellos no, un ser manifestado no tiene espíritu, es una computadora, por así decirlo, y no puede crear. Ahora, muchos de estos seres negativos que están aquí dañándonos son computadoras, no tienen espíritu o han sido creados por nosotros mismos. Y para que su esencia siga existiendo, tienen que mantener el miedo. Ahora, no todos, solo algunos de ellos. Entonces, para eso, para sobrevivir, necesitan mantener a la población en miedo para que sigan porque ellos fueron creados a través de miedo. Y si la gente deja de tener miedo, desaparecen. Es como, y ellos saben que eso va a pasar, entonces para que sigan sobreviviendo, mantienen la población en miedo. Es como un ciclo. Ahora, si de repente, supongamos que un día para otro, toda la población humana dejó de tener miedo, el mundo va a cambiar, porque eso es como la matriz, como todas las computadoras van a desaparecer, porque fueron creadas por nosotros mismos, pero al ya dejar de crearlas, desaparecen. Y porque esas mismas computadoras son las que nos están atacando para seguir sobreviviendo. No sé si tenga sentido, porque en realidad no existen, pero fueron creadas a través de miedo y saben que para que sigan existiendo tienen que seguir creando miedo. Entonces muchos de ellos son este tipo de criaturas. Hay muchos nombres para este tipo de criaturas. Los pleiadianos le llaman egregores. De Gregor. Los sirianos, no, los sirianos no tienen nombre, simplemente dicen gente que vive sin ser conscientes de sí mismos. Que es porque muchos, y lo más raro de todo es que hay humanos que viven, que fueron creados también. Entonces, muchos, no hay muchos, pero existen humanos que no existen, pero fueron creados por la humanidad. ¿Quiénes? No lo sé. Yo no, yo soy real, ¿ok? Para que no. Pero, por ejemplo, piensen, por ejemplo, en la idea de Goku, por ejemplo. No sé por qué Goku, pero bueno, porque yo vi Goku cuando era niño. Dragon Ball, o no sé, un personaje, Mario Bros. O, no existen, son seres que no existen, pero, pero existe la idea en nosotros. Entonces se ha creado la idea de un personaje. Es algo similar, es más o menos así.
Bueno, al menos yo no tengo idea de que Goku exista en realidad, o Mario, o no sé, pero algo más o menos así se crea. Mientras la gente se crea una idea de que algo es real, lo genera el universo automático, lo genera. Y es así como estos seres. Es por eso que muchas veces los seres de dimensiones superiores dicen no se enfoquen en estos seres, porque entre más pensemos en ellos, nuestra intención sigue ahí y vamos a seguir creando más de ellos. Em, y es por eso que ellos se enfocan mucho en mantener a la gente en miedo. No sé si, no sé si se acuerdan en el 2020, 2021, que las noticias solo decían la cantidad de gente infectada y la cantidad de muertes. ¿Por qué? Porque es algo negativo que genera cierta reacción a la gente. No decían cuántos han sobrevivido, no, 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 solo estos dos. Yo recuerdo que solo escuchaba eso y obviamente eso afecta a la gente, pero pues mucha gente no está consciente de esto y no se daba cuenta de que estaban siendo asustadas. A otro nivel, claro, pero creo que vivimos en miedo constante que lo vemos como algo normal, que no vemos que está ahí. Pero cuando vives ya sin miedo, te lo puedes ver rápidamente y te sorprende que otros no vean ningún problema en eso. Vale, ¿qué más, Ivonne? Tenemos tiempo, ¿no? También, sí, fíjate que ahorita que lo dices, también algo que es súper creado por esto. O sea, primero es darnos cuenta que somos seres manifestadores, porque de ahí viene este asunto de crear estos egregores. Somos seres manifestadores, donde nosotros ponemos nuestra intención, nuestra atención, nuestro pensamiento y emoción, eso lo creamos, para bien y para mal, ¿no? Pero no nos damos cuenta de ello y lo hacemos desde una inconsciencia, pero somos muy buenos manifestadores. Todo lo que te rodea, si tú volteas a ver todo tu entorno en este momento, todo eso lo has creado tú con tu intención y tu manifestación. Y la física cuántica nos hace ver, ¿no? Por ejemplo, en algún momento que leí algún libro de física cuántica, venía una reflexión acerca de que si tú una casa, tú vives en una casa no sé, voy a poner las montañas, ¿no? Para que sea una casa como ahí alejada. Y vives ahí y tienes tu comedor y tu sala y tus cosas y todo está ahí y tal, tal, tal. En el momento en el que tú abandones esa casa, un día decides que ya no quieres vivir ahí, que cierras la casa así con la puerta, con llave y todo, te vas. Te vas a explorar el mundo, te olvidas de tu casa, te olvidas de ella. Esa casa ya no existe porque tú la sostenías con tu energía. Tú y los que te conocen, ¿no? Pero si tú te vas de ahí, tú viviste solo en esa casa, no había más nadie que la conociera. En el momento en el que tú regreses añísimos después, ya no va a haber casa porque no hubo quien la sostuviera, ¿no? Y eso, cuando yo leí eso, fue así como, oh, wow, ¿no? O sea, te abre todo un mundo de posibilidades. Pero entonces pasa lo otro que estás diciendo, ¿no? De que si yo pongo mi intención y mi atención en algo, lo voy a crear. Y así está sucediendo todo el tiempo con estos egregores llamados enfermedades Ujú, o llamados diagnósticos médicos, ¿no? Entonces está tan puesta la atención en la diabetes o en el cáncer o en este, la esclerosis múltiple o en, qué sé yo, cualquier cantidad de diagnósticos que los hacemos una realidad y se convierten en un egregor, ¿no? Cuando no tendría por qué ser así, porque eh, son simplemente ciertos síntomas físicos con los que se puede lidiar de maneras muy puntuales, pero como este mundo médico que tiene el objetivo de meter miedo,
crean esos grandes nombres, ¿no? Se vuelven un egregor. Y además muy sustentado porque la gente no lee y no ve, ¿no? Entonces, de repente, pues nada más ponte a leer de repente qué es la diabetes, ¿no? Y entonces siempre te vas a encontrar esta frase. Este diagnóstico médico puede cursar con, puede, puede, puede que sí, puede que no, ¿no? Entonces ahí ya te va dando pautas de que esta es una creación de alguien más, no es que sea una realidad, ¿no? A mí siempre se me ha hecho muy interesante que siempre hemos sido programados a tenerle miedo a la muerte. Y es igual que los fantasmas. Le tenemos miedo a la muerte para no tratar de entender qué es eso. Es simplemente, uy, muerte. E incluso mucha gente justo ahora al escuchar la palabra muerte ha reaccionado. Entonces, eso es una señal de, bueno, si nos observamos y nos damos cuenta de eso, es algo en lo que tenemos que trabajar. Ahora, lo interesante de esto es de que se aprovechen de nosotros porque olvidamos al llegar aquí. Nosotros llegamos aquí, olvidamos que tuvimos vida en otros lugares y nos cuentan esta historia de la muerte. Obviamente todos en algún momento vamos a pasar por eso, entonces es inevitable. Entonces ya te generan un miedo de por vida. Entonces hay muchos miedos que nos meten que no podemos evitar. Entonces, pero en realidad la muerte, bueno, yo tengo recuerdos de muerte y no ha sido nada de miedo. El miedo es simplemente el pensar en eso porque nos los han metido así. Para los seres de dimensiones superiores es imposible tenerle miedo a la muerte porque ellos lo recuerdan. El problema es que nosotros lo hemos olvidado. No Ujú, recordamos, al llegar aquí olvidamos todo eso. Entonces simplemente les creemos. Pero imagínense que recordemos, pues no nos va a dar nada de sentido. Ahora, ujú, em, no significa, hay otros tipos de miedos que son mini miedos que experimentan también en otros lugares. Eh, por ejemplo, los andromedanos. Ellos tienen un miedo al karma. Ellos hablan mucho del karma. Entonces, bueno, los andromedanos, ellos estuvieron en la Tierra principalmente en la India, en Pakistán, en India. Es por eso que el hinduismo habla mucho del karma, pero es por la influencia de los andromedanos, porque muchos otros seres no tienen tanto este concepto tan metido. Por ejemplo, si hablamos con un Urma o un Pleiadiano y les hablamos del karma y van a decir, pues sí, existe y ya está. Pero si hablamos con un andromedano, es como, uy, el karma, no, hay que tener cuidado. Entonces, ese es como, de acuerdo a los Urma, los andromedanos le tienen miedo al karma. Entonces ellos ujú. dicen que no lo han superado. Entonces es como otro tipo de miedo, pero bueno, eso ya son miedos galácticos que se pasaron a la Tierra porque tuvieron influenciando a la gente en India en el hinduismo y mucha gente pues que le gusta este concepto de karma. Bueno, solo para que se entienda, si tienen miedo por este concepto de karma es por la culpa de los andromedanos. Ok. Vale, porque un Urma te va a decir, no, así son ellos. Ellos tal vez tienen miedo a otras cosas, pero no al karma, no. Y no a la muerte, porque ellos recuerdan muy bien. Lo Ujú, interesante de esto es que los Urma no le tienen nada de miedo a los fantasmas, porque para ellos los fantasmas es algo normal. Por ejemplo, ujú, muchos gatos aquí en la Tierra pueden ver fantasmas. Los Urma también. Entonces, lo ujú, interesante para nosotros es que aquí podemos, como nosotros no estamos tan acostumbrados a ver fantasmas o cuando los vemos hay como una distinción entre real y no real, porque lo vemos y ujú, no lo vemos. Un gato puede ver cosas físicas y un poquito menos físicas, tiene mayor eh, rango de percepción que los humanos. Y un Urma es igual. Un Urma va caminando, ve un fantasma y obviamente lo ve como algo normal, es algo que sucede allá. Ahora por ejemplo, un pleiadiano tampoco le tiene miedo porque tienen un concepto de eso, pero no siempre los ven. Un pleiadiano no siempre puede ver un fantasma, igual que nosotros, porque son similares a nosotros, pero saben que existen y no tienen miedo porque no están programados. Pero si ven algo que se mueve raro,
No van a tener miedo porque sea un fantasma, van a tener miedo porque puede que tengan miedo, porque puede ser que piensen que alguien los está atacando, pero un Urma no va a experimentar eso porque ellos pueden verlo. Entonces volvemos a la idea de la incertidumbre. No sabemos que muchas veces simplemente el miedo a la oscuridad es simplemente la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Y eso es lo que también a veces pensamos en el futuro. No sabemos qué va a pasar en el futuro y por lo tanto creamos una incertidumbre que al final se convierte en un miedo en ¿qué tal si pasa esto? Ujú, A mí los sirianos siempre me decían, preocuparte por algo que no está pasando ahora es preocuparte dos veces, porque te estás preocupando ahora y te vas a preocupar después cuando esté pasando. Y ujú, entonces, pero que ese son pensamientos, porque volvemos a la idea original, son nuestros propios pensamientos los que están generando ese miedo. Y para poder lidiar con los miedos hay que observar nuestros propios pensamientos para saber qué es lo que lo está generando y así claro, poder tener un mayor control, un mayor eh, administración ujú, de, de estos miedos. Eso es ujú, principalmente la manera en cuando nosotros tenemos el control y ya no nos controlan a nosotros. ujú. Nos queda un tiempo, Ivonne. ¿Tú quieres agregar algo? ¿Falta algo por decir? No, yo creo que ya estamos en tiempo, yo creo que ha sido bastante claro. eh, y bueno, me quedo con esto último que dices, ¿no? De observar nuestros pensamientos, ¿no? Ser muy, muy conscientes. Y bueno, que lean el libro 2 porque ahí tienes todo ese proceso de ir haciendo ejercicios para ser conscientes de nuestros pensamientos, ¿no? Y para poderlos llevar a un mejor lugar, ¿no? Que cada vez sean pensamientos más hacia, hacia el amor, ¿no? Hacia estos espacios de manifestación de realidades, de poder, pero poder interior, ¿no? El poder que tenemos nosotros. Y también decirles que hay una técnica también muy buena que a mí me gusta muchísimo, que ahorita la recordé porque tengo un rato de no usarla, pero la voy a retomar porque es muy buena, es el tapping, que también se le llama EFT, Emotional Freedom Technique, ¿no? Técnica de liberación emocional, que es buenísima, me encanta porque de entrada reconoce que hay una emoción que te está moviendo, que está presente en ti, ¿no? Porque hay muchas técnicas que niegan la existencia de la emoción. Y estas la reconocen tanto la que mencionaste del EMDR, que es movimiento ocular, como esta de tapping son técnicas muy, muy buenas para reconocer lo que sí me pasa, lo que estoy sintiendo aquí y poderlo atravesar. Y en realidad no son técnicas complicadas, ¿no? Se pueden hacer de una manera fácil. Entonces, bueno, y claro, cualquier duda que tengan, no duden en contactarme. Me encanta y se las puedo enseñar muy fácilmente. Eh, y bueno, pues eso, ¿no? Estar bien pendientes de sus pensamientos. Y creo que sería todo por hoy. Ujú. Muchas gracias, como siempre, Eduardo, por Gracias, estar Ivonne. acá. Y como siempre, recordarles que nos den like, que escriban comentarios, que nos manden sus preguntas, que compartan esta información para que cada vez seamos más los loquitos que andan por ahí hablando de cosas raras. Que nos digan Eh, a qué les tienen miedo. que nos digan a qué le tienen miedo. Me parece, hay dos preguntas para ustedes. ¿De dónde nos ven y a qué le tienes miedo? Muy bien. Y pues nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.